Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Sí, señor. Nuevamente, buenos días, buenas tardes ya a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quisiera hacer algunos avisos correspondientes al trabajo que estaremos desarrollando durante los siguientes días. Lo primero, informarles que ya en este momento en la plataforma de Moodle se encuentra la primera actividad evaluativa de este curso. No sé, pues, tal vez los que están aquí en el salón tal vez no lo puedan confirmar de inmediato, pero sí por lo menos los que están en sus casas, por favor confirmen que efectivamente ahí está la actividad, saben dónde está y que la pueden descargar. Confírmeme, por favor. Ya verifiqué y te confirmo, profe. Listo, pues. Aquí pueden ingresar punto por punto. Se llama actividad evaluativa número 1. Es Moodle. Sí, profe, sí aparece. Por favor, confirmen que todos puedan acceder a Moodle, porque esto es fundamental para el desarrollo de la actividad. ¿Alguien tiene algún problema? Si tienen algún problema, por favor, confírmenmelo. Es individual. Ya voy a explicar todo lo que tengo. Necesito confirmar que puedan acceder primero que todo. Todos pueden acceder, es un archivo en PDF que está en la plataforma Moodle. Ustedes entran ahí donde dice actividad evaluativa número 1 y descargan el archivo. Y hay una secuencia de ejercicios relacionados con los temas que hemos discutido hasta ahora, que son, o que es lo correspondiente a resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con coseno. No, profe, a mí no me aparece. No, ¿a quién no? A mí, Diana Grajales. Ya A mí Me, mira, tampoco, profe. me aparece grupo 30. Sí, profe, a mí igual. A mí ya también. mira, si es que están mal ubicados. O sea, ¿ustedes están en el grupo 30? ¿O es que les aparece grupo 30 la actividad? Me Nosotros aparece en el la grupo actividad del 30. grupo 30, profe. ¿Y la del grupo 4 no aparece? No, no, Abajo. señora. ¿Ven mi pantalla? Espérense a ver. O sea, ¿no les aparece esto así? Sí, bueno, así me parece. Entonces sí está. ¿Sería ese rojito? ¿2 por 2? Es el que está aquí abajo. El que dice actividad evaluativa número 1, grupo 4. ¿No? ¿No les aparece? O sea, no está. Porque a mí sí me aparece y a la gran mayoría le está apareciendo. Sí, sí me aparece a mí. Entonces aquí en Actividad el grupo evaluativa, grupo 1, número 4. 1, grupo 4. Sí, ¿no? ¿No es esa? 20% del corte. Ah, ok. Sí, ustedes sí estaban. Sí, sí, profe. Pues por favor revisen bien. Todos. Por favor. Entonces ustedes descargan o dan clic ahí. Me decía quién que no tenía acceso todavía a la plataforma. Yo, profe, todavía no tengo acceso, entonces no sé cómo haría. Dame un segundo. Pero yo no había preguntado la vez pasada si ya todos tenían acceso. Yo pregunté eso la vez pasada, ¿no? ¿Por qué no me habías informado de eso?
Profe, lo que pasa es que yo no estoy matriculada aún, entonces por ese motivo Pero ya no está. puedo ingresar. No, pero el Moodle, o sea, Moodle podías acceder si me hubieras dicho que te matriculara desde antes. Por ejemplo, ya, en este momento, ya deberías poder acceder a Moodle. No, o sea, ¿no tienes tu nombre de usuario y contraseña ya o es lo que no te han dado? Eso es lo que no me han dado, profe, prácticamente. ¿Qué hacemos ahí? Dime tú. ¿No te he hecho el cambio todavía por ese apellido? Dávila. Dame un segundo. No, ya apareces en el grupo 4. Sí, revisa, por favor. ¿Qué hacemos contigo? ¿Y tú no has podido comunicarte o no te han dado como las señales o los datos para esa acceso a Moodle? Pues yo me comuniqué y me dijeron que hasta no matricularse no puedo ingresar a la plataforma. Y Pero pues ya te los papeles matriculaste. están en proceso. No, no me he matriculado, están en proceso los papeles aún, los documentos. Hagamos lo siguiente. Denme un segundo, por favor, mientras cuadro esto. ¿Cómo lo envío? Regálame tu correo. Rosa, espera, No, te lo escribo acá. dame un segundo. Todavía no te han dado correo institucional tampoco. No, no. Me siento rica. Así lo puedo enviar más bien. ¿Quién más tiene ese problema? ¿Quién más no puede acceder en este momento? Regálame tu correo, por favor. Ahora sí, Rosa. Ya, profe, te lo escribí por chat. ¿Alguien más que tenga ese problema? Parece que nadie más. No cambiar ese correo que me dijiste, por favor, confirma. Y entonces tú me enviarías la respuesta, si no te han activado Moodle de aquí a ese día, por correo electrónico. ¿Listo? ¿Sí? Confírmame por favor que llegó. Sí, profe, ya me llegó. Gracias. Pues continúo. Entonces, excepto ella, que al parecer no tiene acceso a la plataforma todavía, los demás, de aquí a 8 días, por favor me envíen la solución de esa actividad, o mejor dicho, la suben a la plataforma Moodle. Ahí mismo, donde está la actividad, hay un espacio para subir la respuesta. La respuesta es, ustedes resuelven los ejercicios, si quieren a mano, o si quieren hacerlo en algún programa editor de texto matemático que conozcan, y suben el archivo de la resolución, preferiblemente en formato PDF. Entonces, si alguien lo hace en Word, pues lo guardan en PDF. Buenos días. Lo guardan en PDF y suben ese archivo a más tardar de hoy en 8 días. Ahí mismo aparece la fecha para los que tienen acceso a Moodle. Ahí mismo aparece la fecha, me corrigen si me equivoco. Aparece 20 de agosto durante todo el día. Es decir, van a tener hasta medianoche de ese día para subir la respuesta a la actividad.
Profe, ahí en la pantalla donde estás es donde debe aparecer nuestra carpetica? No, ese es mi correo electrónico, creo. Ah, ya. Oh, no, espérate, sí, aquí, no, sí, aquí en Moodle. Aquí en Moodle, sí es donde debe aparecer el archivo. Es este, miren. Sí, Que dice actividad evaluativa número 1, grupo 4. ¿Sí? sí. ¿Y para subir lo de nosotros, las respuestas y eso? Cuando tú entras, debe haber un espacio. Lo que pasa es que yo no lo tengo de esa forma lo puedo presentar. O sea, lo que yo veo es esto, pero lo que ustedes ven creo que debe haber un espacio que diga subir archivo, ¿no? Dime. No te oigo con el tapado. Agregar entrega, eso, agregar entrega. Y ahí es donde anexan el archivo. ¿Sí o no? Confírmame eso, por favor, si está o no está ese espacio. Sí, señor, eso sí. ¿Sí lo encontraste? ¿Quién me pregunta? Sí, profe, listo, perfecto. Listo, pues. Entonces, vuelvo e insisto, miren, aquí está la fecha de entrega, aquí la estoy mostrando. Viernes 20 de agosto de 2021 hasta, pues, medianoche, 23:59. Es decir, 11:59 de la noche de ese día. En el caso de Rosa, ella me lo envía por correo electrónico. Entonces, tú haces tu respuesta, ya sea a mano o escrita, lo pones en PDF y me lo envías por correo electrónico a mi correo electrónico que asumo que debes ya conocer. ¿Sí? Profe, ¿y uno lo puede entregar, señor, uno lo puede entregar antes de esa fecha o tiene que Sí, ser claro. específicamente en Antes esa de esa fecha? fecha, natural. Si lo tienen para hoy, maravilloso. O sea, si quieren enviarlo antes Ah, de ok, esa perfecto. fecha, Gracias. esa es la fecha máxima. Esa fecha y esa hora que ven en pantalla es la fecha y hora máxima. Pero naturalmente, pues si quieren enviarlo antes o si quieren subirlo antes, lo pueden hacer sin ningún problema. Profe, una preguntita, pues es un poquito diferente. ¿Para cuando empiezan las tutorías o de pronto cuando uno necesita un apoyo de un profesor? Tengo entendido que la próxima semana, pero están cuadrando horarios todavía. Ah, bueno. Que apenas yo tenga Y, información sobre las tutorías, inmediatamente yo les envío un mensaje por correo electrónico o lo ah, subo a tú mismo a la plataforma de cuándo y en qué horario son las tutorías conmigo. ¿Listo? ¿son grupales también? ¿O Dime. son grupales o puede ser individuales No, también? o sea, las tutorías son espacios donde yo les doy un enlace y quien tenga dudas asiste y me pregunta sobre eso. Simplemente es eso. Es como Ah, es un espacio de resolución de dudas. ¿Listo? ok, listo. Pero todavía no tengo los horarios que me han asignado para eso, porque eso tiene unas horas específicas. Listo, apenas tengo información sobre eso, inmediatamente yo les comunico. Esperaría tenerla, por ejemplo, hoy. Esperaría que a día de hoy tuviera como la información con respecto a eso. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Listo. Aquí de pronto sí hay un problema para Rosa, porque yo también he subido a la plataforma esto que llamo cápsula explicativa, que es simplemente el resumen de lo que he explicado hasta ahora sobre sistemas de 2x2. Entonces ustedes pueden acceder y descargarlo. Si alguien puede hacerle el favor de descargar esta cápsula, que es un archivo en PDF, que es como el resumen de lo que se ha explicado hasta ahora, a Rosa, en el correo que ella puso ahí, le agradecería mucho. Entonces, que alguien dijera, bueno, yo le reenvío esto a Rosa para que ella también tenga acceso a ese material, porque ella no puede ingresar en este momento a la plataforma. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Estos son como los avisos parroquiales del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Entonces, entremos ahora sí en
en materia. Entonces, antes de presentar formalmente el nuevo contenido del día de hoy, quisiera hacer como una especie de contexto, contextualizarnos con respecto a lo que hemos hecho y contextualizarnos con respecto a lo que queremos hacer. Hasta el momento, nuestra discusión se ha centrado en cómo solucionar sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son, digamos, que los sistemas más sencillos que nosotros podemos considerar. En esos sistemas hay unos métodos, digamos que muy sencillos, para encontrar la solución de los correspondientes sistemas. Y en esos métodos, la idea es tratar de simplificar, por llamarlo de alguna forma, el sistema original para poder encontrar una solución o las soluciones que tenga el correspondiente sistema. Cuando yo paso a sistemas de ecuaciones lineales más grandes, con más ecuaciones y más incógnitas, esos procesos que hemos visto hasta ahora, digamos que no son tan efectivos o no son tan eficientes y pierden eficiencia entre más grande sea el sistema de ecuaciones. Es decir, uno puede hacer eliminación o uno puede hacer sustitución con un sistema de 5 por 6, de 5 ecuaciones con 6 incógnitas, puede hacerlo, pero es muy ineficiente, es muy complicado, es muy enredado, no se ve claro y es complicado clarificar el funcionamiento de estos métodos en sistemas tan grandes. Entonces, la propuesta es presentar o desarrollar un método que sea como directo, que sea como con unos pasos muy establecidos, lo que llaman un método heurístico, para solucionar sistemas de ecuaciones lineales sin importar la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables que tengan. Y esos métodos tienen unos nombres muy específicos, que son los que se conocen como los métodos de Gauss y de Gauss. Esos métodos funcionan bastante bien cuando uno representa los sistemas de ecuaciones lineales por medio de matrices. Eso era lo que presentábamos la sesión anterior. Cómo coger un sistema de ecuaciones lineales y convertirlo en una matriz, que es lo que llamábamos la matriz de representación. Eso fue lo que presentamos en la sesión de clase anterior. Y establecimos las ideas para construir ese sistema de representación. Cuando yo tengo mi sistema representado matricialmente, mi propósito va a ser modificar ese sistema bajo ciertas reglas hasta que, o esa matriz, hasta que esa matriz tenga cierta forma particular. Entonces, la idea que está detrás del nuevo procedimiento que vamos a ver es coger la representación matricial del sistema y convertirla en otra representación matricial. Esa es la esencia del método de Gauss, que nosotros obviamente discutiremos en detalle posteriormente. Ese proceso que vamos a desarrollar sobre los sistemas de ecuaciones lineales tiene una finalidad muy concreta, y es que el sistema al cual yo llegue o en el cual transforme al sistema original debe tener unas características muy específicas. Y esas características muy específicas
es lo que se conoce como matrices escalonadas reducidas. Estas matrices escalonadas reducidas, o esta teoría de las matrices escalonadas reducidas, son una herramienta teórica para desarrollar los métodos que veremos posteriormente. En ese sentido, el primer paso, que es el que vamos a empezar a desarrollar a continuación, es describir y caracterizar qué es una matriz escalonada reducida. Y una vez tengamos clarificado qué es eso, vamos a entrar a discutir qué tipos o la relación entre estas matrices y los sistemas de ecuaciones. Ese es como el contexto. Yo tengo un sistema, lo represento matricialmente, le hago unas operaciones por ahí, que veremos después, para convertirlo en una matriz escalonada reducida. Entonces, eso requiere naturalmente, y eso es un ejercicio que toma cierto tiempo, que nosotros seamos capaces de identificar qué es una matriz escalonada reducida. Ese es el contexto o la estructura de lo que vamos a desarrollar en la sesión de hoy. Va a parecer que nos alejamos de los sistemas de ecuaciones lineales, va a parecer que es como si yo sacara de otro lado otro tema que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Pero, vuelvo y repito, estos son fundamentos teóricos para aplicarlos a los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a centrarnos en esa parte teórica en este momento y posteriormente veremos cómo utilizar esto para los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué es una matriz escalonada reducida? Pues primero recordemos qué es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números que tienen ciertas filas y ciertas columnas. Yo siempre les digo, les decía la vez pasada, es como un sudoku. En un sudoku uno tiene como una tablita donde aparecen números horizontalmente y números verticalmente. Eso en esencia es una matriz. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tú estás mostrando algún dato o estás ahí en la hoja de Word? Estoy en la hoja de Word, ¿por qué? Okay. No, pues sí que estabas explicando con alguna ecuación o con algún sistema y que no lo podía ver. Ah, listo, gracias. Ya voy a hacer eso, ya voy a ejemplificar, pero primero tenemos que revisar la parte teórica de esto. ¿Listo? Entonces, por el momento lo que estoy presentando en pantalla son las características de lo que es una matriz escalonada reducida. Por el momento nos alejamos de los sistemas de ecuaciones lineales para volver ya con esta teoría. Ese es como el enfoque con el cual uno trata de clarificar lo que vendrá a continuación. Entonces, ¿qué es una matriz escalonada reducida? Una matriz escalonada reducida es una matriz que cumple con 4 condiciones, que son las condiciones que estoy presentando en este momento en pantalla. Ya voy a proceder a ejemplificar, ya con ejemplos concretos de matrices. ¿Qué son estas matrices? Y vamos a ver que de alguna forma la idea es muy intuitiva. Y posteriormente veremos qué relación hay entre esto y los sistemas de ecuaciones. Ese es como mi propósito para el día de hoy. Entonces, quiero recordar, entonces para recordar, y aquí voy a empezar a escribir. Para recordar, en una matriz, las filas son horizontales, porque es que eso me pasa mucho, que la gente confunde fila con columna, y las columnas son verticales. Entonces,
Cuando yo hablo de fila, estoy hablando de lo horizontal. Cuando estoy hablando de columna, estoy hablando de lo vertical. Y entonces, la primera condición que hay para que una matriz tenga, o sea, en la forma escalonada reducida, es que cuando yo tome cada fila, y aquí voy a mostrar un ejemplito, cuando yo tome cada fila, el primer elemento que no sea 0 tiene que ser obligatoriamente 1. Entonces, permítanme ejemplificar esta idea que así de primerazo puede sonar un poco extraño. Les voy a hacer una matriz. Voy a coger una matriz de cualquier orden, por ejemplo, de orden 3×3. Entonces, una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. No olvidemos que por el momento no estamos hablando de sistemas. Estamos hablando solamente de matrices. Entonces, una matriz escalonada reducida tiene, o por lo menos la primera condición para que una matriz sea escalonada reducida, es que cuando yo cojo cada fila, y no olviden que las filas son las horizontales, y yo leo cada fila de izquierda a derecha, el primer elemento que debe aparecer, distinto de 0, tiene que ser obligatoriamente un número 1. Entonces quiero que miremos esta matriz. En esta matriz, en la primera fila, el primer elemento que aparece es 1. Entonces, la primera fila cumple con la condición. Si yo miro la segunda fila, en la segunda fila lo primero que aparece es un 0. Entonces, nos olvidamos de ese 0 y pasamos al siguiente elemento. Por eso es que aquí se hace la aclaración que el primer elemento de cada fila distinto de 0. Entonces lo que yo hago es como empezar a leer la matriz o cada fila de izquierda a derecha y mirar cuál es el primer número que aparece, que no sea 0. Entonces si yo veo un 0, me salto al siguiente. Y entonces en la segunda fila, el primer elemento distinto de 0 que aparece es este 1 de acá. Entonces, aquí en la segunda fila también se cumple con esta primera condición. Y en la tercera fila, entonces yo leo de izquierda a derecha, tengo este que es un 0, me salto el 0 al siguiente, este también es un 0, me lo salto, y el primer elemento distinto de 0 que aparece es 1. Entonces, la tercera fila también cumple con la condición y por lo tanto, todas las filas cumplen con la primera condición que se está presentando. Entonces, cuando yo hablo de una matriz escalonada reducida, la idea es que lo primero que yo vea en cada fila, que no sea 0, tiene que ser obligatoriamente un número 1. Si yo, por ejemplo, en vez de esta matriz, tuviera esta, esa matriz no cumpliría con la forma escalonada, con la primera condición de la forma escalonada reducida. Porque si yo leo la segunda fila de izquierda a derecha, lo primero que aparece, distinto de 0, es 4. Y yo necesito que lo que haya ahí es un número 1. Entonces, esta matriz como la teníamos originalmente, cumple con la condición A, que nosotros habíamos presentado anteriormente. ¿Sí es clara la idea? ¿Qué preguntas tienen? Sí, está perfecto. ¿Qué preguntas surgen? A ver.
O sea, lo que es importante aquí es que ustedes entiendan lo que dice cada condición en su totalidad. Que ustedes entiendan exactamente. Es como cuando ustedes les ponen un contrato y les ponen cláusulas. Ustedes tienen que mirar cada cláusula cuándo se cumple o cuándo no se cumple. Y entonces, para el contrato de ser una matriz escalonada reducida, la primera cláusula es esta. Si no cumple con esa cláusula, no es escalonada reducida. Preguntas, pregunten lo que consideren pertinente hasta el momento. Ya voy a mostrar más ejemplos. Aquí vamos a ejemplificar con todo y de todo, como para dejar esto sin ningún inconveniente. Miremos otro ejemplo. Voy a coger una matriz. Vamos a esta matriz. Una de 2 filas y 3 columnas. Entonces, yo creo que sería buena idea, hagámoslo así. Ya voy copiando otra vez las condiciones. Entonces, miren esa matriz que tengo ahí. Esa matriz cumple con la condición A. ¿Eso es claro para todos? Sí. Miren, fila por fila. La primera fila, lo primero que aparece es 1. Entonces, la primera fila cumple con la condición. Solo me va a centrar en la primera cláusula, solo me centro en lo primero que aparece en cada fila. Entonces, de izquierda a derecha, lo primero que aparece es este 1. Y en la segunda fila, lo primero que aparece, quitando el 0 o quitando los ceros, es 1. Es decir, en esta lectura que uno hace, si uno ve un 0 de primerazo, lo omite hasta ver el primer elemento que no sea 0. Y ese primer elemento que no sea 0 tiene que ser 1 para que se cumpla con esa primera condición. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, pues. Otro ejemplo. A ver qué me dicen ustedes. Matriz de orden. Es que esto no me deja sino. A ver si puedo todo esto. Voy a poner esta matriz. Pongo esta matriz. Una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cumple con la primera condición, con la condición A? Voy a traerme esa primera condición acá. No, no cumple. Cumple. ¿Por qué no cumple? Pues porque la primera fila es 0 y tiene que ser, de la primera fila, de la primera columna, tiene que ser 1. E igual Sí. al final. Eso dice ahí. Eso dice en esa condición. Lean cuidadosamente la cláusula. Pero dice que sea distinto a 0, o sea que el 0 ahí no cuenta. Y sí cumple, profe. O sea, Sí, sí. lo que dice es Sí. que el primer elemento distinto de 0 de cada fila tiene que ser 1. Sí. ¿Cierto? O
sea, si uno mira formalmente esta cláusula, aquí es donde uno se vuelve un poco legalista. Si uno mira con cuidado esa cláusula, la ley la entiende correctamente, lo que me dice es, si en esta fila hay un 0, me lo salto y miro lo siguiente. Entonces, en este caso, sería el primer elemento de esa fila y esta sería 1. Y entonces lo mismo pasa con todas las demás. Entonces, esta cumple con la condición. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí todos? Sí, señor. Ahora vamos solo una condición. Claro que las otras tres se entienden mucho más fácil. Una vez hayamos entendido esta, las tres cláusulas que vienen a continuación son bastante más ágiles de entender. Pensaría yo, o esperaría yo. Bien, quiero hacer aquí una aclaración. Aclaración con respecto a esta cláusula o a esta condición. Esta condición solo se revisa, solo se mira para las filas que tengan algún elemento distinto de 0. Si hay alguna fila que solo tenga ceros, es decir, que toda la fila sea 0, esa fila no hay necesidad de revisarla. Es decir, si yo, esto quiero aclararlo bien, porque a veces lleva a errores. Supongamos que yo tengo esta matriz, y aquí pongo 0. ¿Listo? Vamos a hacer una lectura jurídica a esto. Entonces, la primera fila cumple con la condición. Todos de acuerdo, ¿cierto? La segunda fila cumple con la condición. La tercera fila, como solo tiene ceros, no se revisa y nos saltamos a la siguiente fila. Es decir, esta, por decirlo de una manera muy formalista, la tercera fila cumple con la condición automáticamente, porque no tiene ningún elemento distinto de 0. Entonces voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Si alguna fila que solo tenga ceros, esta fila cumple automáticamente la condición A. Entonces, la tercera fila en este caso automáticamente cumple esa condición. Y la cuarta fila también cumple con la condición. Entonces, esta matriz cumple con la condición. Aquí hay algunos casos donde automáticamente se cumple la cláusula. En este caso, si hay una fila que solo tenga ceros, esa fila cumple automáticamente la condición. Y me pongo a revisar las otras. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro el razonamiento de acá? Sí, señor. Listo. Entonces vuelvo, aquí está la primera condición. Esta es la primera. Miren lo que dice acá, porque esta parte es importante de tener en cuenta. Estos elementos distintos de 0 que aparecen al principio de la fila son los que se llaman los pivotes de la matriz. Ese es un término muy utilizado en álgebra lineal. El pivote de una fila es el primer elemento distinto de 0 que tiene que corresponder a un 1. Es decir, en esta matriz, por ejemplo, en esta matriz, esto, que lo voy a sombrear con verde, esto y esto son los pivotes de la matriz. Los pivotes son los primeros elementos distintos de 0
que son iguales a 1 si se cumple la condición. Es decir, una vez verificamos que la condición A se cumple, entonces esos elementos, esos unos que aparecen al principio de la matriz, al principio quitando los ceros, es lo que llamamos los pivotes de la correspondiente. Entonces me devuelvo. Por ejemplo, en esta matriz, este es un pivote, este es otro pivote y este es otro pivote. Entonces, cada fila tiene su pivote en este ejemplo. Este sería el pivote de la primera fila, este sería el pivote de la segunda fila y este sería el pivote de la tercera fila. Y en este ejemplo, este sería el pivote de la primera fila y este sería el pivote de la tercera. Entonces, cuando yo hablo de pivote, me refiero a esos unos que aparecen al principio de cada fila. Naturalmente, si se cumple la condición A. Si no se cumple la condición A, pues no hay pivotes. Y toda esta discusión de ahí en adelante va a perder completamente el sentido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Claritos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Listo. Hablemos de la siguiente condición. Hablemos de la siguiente. A ver si logramos ver todas las condiciones antes de salir a la primera pausa. ¿Qué dice acá? No. Será esta, pero voy a cambiar. No, eso está en amarillo. Las cláusulas van en amarillo. ¿Qué dice la condición B? O sea, una vez uno ha revisado que se cumple la condición A, entra a revisar la siguiente condición. Si la condición A no se cumple, inmediatamente descartamos ese ejemplo y ese no sería escalonada reducida. ¿Listo? ¿Qué dice el segundo? El segundo dice que cuando yo tenga una matriz que cumple con la condición A, los pivotes, a medida que voy bajando de fila, tienen que irse corriendo hacia la derecha. Esto quiere decir, voy a copiarme estos ejemplos, estos de acá por lo menos. Esto quiere decir que cuando yo tenga una fila por debajo de otra, el pivote de la fila de abajo tiene que estar a la derecha del pivote de la fila de arriba. Entonces miremos por ejemplo acá. ¿Puede estar 2 espacios a la derecha? No importa. O sea, tiene que estar a la derecha, no importa qué tan lejos de la derecha, pero tiene que estar a la derecha. Entonces, por ejemplo, miren esta matriz. Ya habíamos visto que cumple con la primera condición. Miremos si cumple con la condición 2, con la condición B. Entonces, ¿qué significa eso? El primer pivote está ubicado en algún lado. El pivote de la primera fila. El pivote de la segunda fila tiene que estar a la derecha del pivote de la primera fila. A medida que baja, el pivote tiene que estar hacia la derecha. Entonces miren que acá el pivote de la segunda fila está a la derecha del pivote de la primera fila. Y también el pivote de la tercera fila está a la derecha del pivote de la segunda fila. Esta estructura es precisamente lo que da el escalonamiento de la matriz. Por eso se llaman matrices escalonadas, porque son matrices donde se va formando como una especie de escalón con los pivotes. Los pivotes son como los bordes de la escalera.
y los pivotes pues siempre son iguales a 1. Entonces, cuando yo quiero que cumpla con la condición B, ya sabemos que esta cumple con la condición A, y cumple con la condición porque a medida que se baja, los pivotes van hacia la derecha. ¿Sí es clara esa condición? Sí, señor. Miremos este otro ejemplito de acá. Miren este ejemplo de acá. Aquí solo hay 2 filas. Entonces aquí solo hay 2 pivotes, el de la primera fila y el de la segunda fila. En este caso, el primer pivote puede estar en cualquier lado, eso no tiene problema. Comúnmente está acá, comúnmente está en la primera columna, comúnmente, pero habrá veces que no. Puede pasar que no, mejor dicho. Lo cierto es que este pivote, el de la primera fila, está ubicado acá, y el pivote de la segunda fila está a la derecha del pivote de la primera fila. Es decir, el pivote de la fila de abajo está a la derecha del pivote de la fila de arriba. Y como no hay más pivotes para confirmar, entonces esta matriz también cumple también con la condición. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Miremos estos ejemplitos de acá. ¿Dónde está? Este de acá, mírenlo, por ejemplo. Este ya vimos que cumple con la condición A. ¿Cumple con la condición B? No, señor. No. Porque ya solo con la segunda fila, uno ve que el pivote de la segunda fila no está a la derecha del pivote de la fila de arriba. Entonces ese no tiene escalón. Mismo caso esta de acá. Esta matriz, a pesar de que cumple con la condición A, no cumple con la condición B. Porque el pivote, miren los pivotes, siempre es importante señalarlos. El pivote de la fila segunda no está a la derecha del pivote. No está a la derecha del pivote de la fila de arriba. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. También en ese ejemplo, en la última fila hay 2 unos seguidos. Eso no es problema. ¿Por qué sería problema? No, pues... O sea, ¿cuál es el pivote ahí? El pivote... ¿Los el dos? primero. El primer uno. Ok. El primero. El primer elemento distinto de 0. Ese es el pivote. Por más que una fila esté llena de unos, el pivote es el primer uno distinto de 0. ¿Sí? ¿Clarifico eso? Ok, profe, sí. Entonces, aquí en este caso, este pivote sería este de acá. Por ejemplo, esta fila que tiene ceros no tiene pivote. Eso puede pasar. En una matriz escalonada reducida, las filas que tienen 0 no tienen pivote. Entonces, este pivote sí está a la derecha de este, pero este no está a la derecha del de arriba. Por lo tanto, no cumple con la condición. Este de acá cumple con la condición A. Voy a ponerlo acá, pero no cumple con la condición. No, si está debajo no cumple. Derecha es derecha, eso lo iba a notar a continuación. O sea, si yo, por ejemplo, cojo esta matriz, voy a coger otra matriz, también de este tamaño. Voy a coger este, por ejemplo. Entonces, en vez de ponerlo así, voy a ponerlo así. Esta matriz, y aquí pongo un 4, por ponerlo así. Entonces, el pivote en este caso sería este de acá. Si ustedes miran bien, el pivote de la segunda fila no está a la derecha del pivote de la primera fila. Está debajo. Entonces, en ese caso, no cumple con la condición. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí?
sea, la idea es, voy a ponerlo de una manera muy coloquial. A ver si alcanzo a ver la siguiente condición antes de irnos a pausa. La idea es, uno coge la matriz. Si cumple la condición A, como que uno pinta, colorea los pivotes. Uno los colorea, los señala. Y para que cumpla la condición B, esos puntos señalados tienen que irse corriendo a la derecha a medida que se va bajando. No es obligatorio que sea inmediatamente a la derecha, pero sí tiene que ser como a la derecha, tiene que ser hacia la derecha. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Voy a mostrar la tercera condición antes de irnos a la pausa para mirar la cuarta condición, que la cuarta condición a veces trae algunos inconvenientes. Pues quiero que entendamos qué es lo que dice esta condición, la tercera cláusula de nuestro contrato. La tercera cláusula. Yo puedo tener filas que sean totalmente cero. Cuando digo filas que sean igual a cero, me refiero a una fila como esta. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Pero lo que no puedo permitir es que si hay una fila que solo tiene ceros, debajo de ella haya una fila que tenga elementos distintos de cero. O sea, debajo de una fila que tiene ceros, lo único que puede haber son ceros. Eso es lo que dice la tercera condición. Entonces, voy a poner un ejemplito acá. Un ejemplito muy sencillo. Y ya miramos los ejemplos que ya hemos visto. Y con eso nos vamos a pausa. ¿Por qué me queda con ese color amarillo? Voy a dejar colorear. Insertar. Matriz. Vamos una de 3×3. Miren esta matriz. Esta matriz cumple con la condición A. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Es decir, el primer elemento distinto de 0 acá es 1. El primer elemento de acá distinto de 0 en la segunda fila es 1. Y pues como la tercera fila solo tiene ceros, pues automáticamente se cumple con esa condición para esa fila. Entonces, esa matriz cumple con la condición A. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cumple con la condición B? También. Porque los únicos pivotes que hay que comparar son el de la primera y la segunda fila. Y el pivote de la segunda fila está a la derecha del pivote de la primera fila. Entonces, este cumple con la condición B. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí todos vemos el contrato claro para esta matriz? ¿Qué me dice la cláusula C o la condición C? La condición C me dice que si hay una fila que tenga ceros, o sea, que solo sea cero, debajo de ella no puede haber nada distinto que cero. Entonces, si ustedes miran esta matriz, aquí hay una fila que tiene ceros, pero debajo de ella no tiene nada. Entonces, esta matriz cumple también con la condición C. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí me hago entender? ¿Cuándo no se cumple? Entonces, supongamos que yo cojo esta misma matriz, pero hago lo siguiente. Aquí queda un 0, aquí queda un 0, y aquí queda 1.
dice. Este es un ejercicio que yo hago, que no es que sea obligatorio, pero a mí me ayuda mucho, y es colorear los pivotes. Entonces, yo tengo pivote acá, tengo pivote acá. Estos son los dos pivotes. La fila de la mitad no tiene pivote porque solo tiene 0. Entonces, ¿cumple con la condición A? Sí. ¿Cumple con la condición B? También. Pero no cumple con la condición C. Porque aquí hay una fila que solo tiene ceros y debajo de ella, miren que aparece este 1. Y la condición es que debajo de una fila que sea igual a 0, no puede haber, no digamos una fila, no puede haber un número que sea distinto de 0. O sea, es como si esas filas que son 0 fueran como muros en la escalera, fueran como el piso, por llamarlo de alguna forma, de nuestra escalera. Debajo de ese piso no puede haber nada, no puede haber ningún número distinto de 0. Si yo tengo una fila que sea 0, esta de acá no cumple. No cumple la condición. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la caracterización de estas matrices? ¿Preguntas? Entonces, antes de irnos a la pausita, vamos a hacer una pausita de unos 10 minuticos. 10 minutos. Yo quiero presentar esto de la manera más, no sé, más natural posible, o más cercana a ustedes posible, porque a veces la matemática se ve como muy distante. Yo quiero firmar un contrato con una matriz. Y quiero ver si la matriz puede cumplir con las cláusulas del contrato. Si la matriz cumple con todas las cláusulas del contrato, lo que se gana es que yo la llame escalonada reducida. Pero si no cumple con todas las condiciones, si falla alguna de las cláusulas, inmediatamente queda desahuciada, por decirlo de alguna forma, para llamarla escalonada reducida. Son 4 cláusulas. Nos toca entender esas 4 cláusulas en detalle, con cuidado, que precisamente es lo que hemos estado tratando de hacer. Cuando la matriz es una matriz que llega y dice, no, mire, si yo no puedo cumplir con todas las 4 cláusulas, pero le puedo cumplir con las 3 primeras, lo que se gana es el derecho a que uno la llame matriz escalonada, pero no escalonada reducida. Traduzco esto. Si una matriz cumple con estas 3 condiciones que hemos visto hasta ahora, a la matriz se le llama escalonada a secas. Escalonada. Nada más, escalonada. Si cumple con la 4ª condición, aparte de las otras 3, es cuando uno la llama escalonada reducida. Cuéntame, Diana. Profe, si por ejemplo en la tercera fila también todo fuera 0, así solamente hubiera un solo pivote, ¿se le puede decir matriz escalonada? Sí, sí, porque mira, si aquí hay un 0, entonces, la primera condición se cumple, ¿sí o no? Porque el primer elemento distinto de 0 es 1 en la primera fila y las otras 2 filas automáticamente cumplen con esa condición. Para la condición B, y eso no lo anoté, pero yo creo que se sobreentiende, si solo hay un pivote, pues no hay nada que revisar con respecto a la segunda cláusula. Porque la segunda cláusula es para comparar 2 o más pivotes. Entonces, si la matriz solo tiene un pivote, automáticamente cumple con la condición. O sea, aquí es muy legalista. Aquí decimos que alguien cumple con una condición si no la viola. Suena muy tonto, pero es como funciona el derecho, si uno quiere verlo en ese sentido. Que las matemáticas también tienen su parte legalista, que es lo que uno llama la lógica matemática. Si la condición B me dice
que la fila de abajo tiene que tener el pivote más a la derecha que, que el pivote de la fila de arriba, pero solo hay un pivote, pues ahí no se está violando de ninguna forma esa cláusula. Y si no se está violando la cláusula, se cumple. Entonces también cumpliría la B. Y con respecto a la cláusula C, pues mira que debajo de esta segunda fila que solo tiene ceros, pues solo hay ceros. Y debajo de esta fila que solo tiene ceros, pues no hay nada. Entonces también cumple con la cláusula C. Y esa matriz que estás viendo ahí sería una matriz escalonada. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro para todos? Sí, Sí, señor. profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos? Estudiar la cuarta cláusula, la que le da el derecho a las matrices para llamarse escalonada reducida. Esa toca mirarla, leerla con mucho cuidado, toca leer la letra chiquita que tiene esa cuarta cláusula, o esa cuarta condición. De tanto decir cláusula se me va a quedar pegado llamarlo así. Son condiciones en el contexto matemático. Y vamos a entrar a ver qué importancia tienen las matrices que cumplen con el contrato para los sistemas de ecuaciones lineales, que es precisamente nuestro propósito en este momento. Bien, entonces tomémonos una pausita, son las 2:06 hasta las 2:15. Los que están acá pueden ir al baño, pueden salir un rato, yo creo que pueden dejar las cosas aquí, comúnmente no pasa nada. Y pues los que están en sus casas, pues simplemente para que se desconecten un ratico del computador. ¿Listo? Nos vemos a las 4:15. Vale, profe.
¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos o demos paso a nuestra última condición. Y vamos a tratar de entenderla de manera correcta. Entonces, para tratar de entenderla de manera correcta, quiero que revisemos algunas ideas de las matrices escalonadas, es decir, las que cumplen con las tres primeras cláusulas del contrato. Cuando yo tengo una matriz escalonada, por ejemplo esta, que cumple con las tres primeras condiciones, yo debo notar algunas cosas, algunos detalles que es importante mencionar. El primero es que en cada fila máximo hay un pivote. No hay filas que tengan dos pivotes, porque el pivote es el primer elemento distinto de cero. La pregunta que hacía hace un rato la compañera, ¿y qué pasa si hay dos unos seguidos? Pues el pivote es el primer elemento distinto de cero, es decir, sería el primer uno. Entonces, por cada fila hay un pivote máximo. Hay filas que no tienen pivote, las que son completamente cero. Eso digamos que es relativamente entendible hasta ahí. ¿Qué dice acá? Listo. Ah, ya. Ah, ya. Oh, ¿por qué me está haciendo esto? Me tocó darlo sin barras por el momento. Ahora, hagamos el estudio sobre las columnas. Cuando yo tengo una matriz que cumple con las tres primeras condiciones, cuando tengo una matriz que es escalonada a secas, hay algunas columnas, y columna es vertical, que tienen pivote, y hay otras columnas que potencialmente no tienen pivote. Hay casos donde todas las columnas tienen pivote. Por ejemplo, si yo miro esta primera matriz de acá, esta matriz, todas las columnas tienen pivote. La primera columna tiene pivote, la segunda columna tiene pivote, la tercera columna tiene pivote. Es decir, en cada columna hay un punto coloreado, de acuerdo a la estructura que yo he mostrado. Pero en otros casos de matrices escalonadas, como por ejemplo esta de acá, en esta no todas las columnas tienen pivote. La primera columna tiene pivote, la segunda columna tiene pivote, pero la tercera no tiene pivote. Entonces, esas son como aclaraciones preliminares a lo que voy a mencionar a continuación. Lo que me dice la cuarta condición es que en las columnas donde haya pivote, no puede haber otro elemento distinto de cero aparte del pivote. Es decir, en las columnas donde haya pivote, todo lo demás, excepto el pivote, tiene que ser igual a cero. Eso es lo que dice la cuarta condición. Esa es la que da el tránsito de hablar de una matriz escalonada a una matriz escalonada reducida. Una matriz escalonada es la que tiene forma de escalera.
que uno ve aquí como la escalerita, y aquí tiene el piso, los ceros son los pisos. Entonces esto es como una escalerita hacia abajo. Lo reducido me lo da el hecho que en cada columna que tenga pivote no puede haber nada más distinto de cero, excepto el pivote. Entonces quiero que miremos esto con cuidado. Miren, por ejemplo, esta matriz. Esta matriz ya vimos. Esta matriz cumple con las tres primeras condiciones. Es decir, es escalonada a secas. Escalonada a secas. Para no se pierdan en esta cantidad de definiciones. Esto es escalonado, que cumpla las primeras tres. Para mirar si esta matriz cumple también con la condición 4, empezamos a mirar las columnas que tienen pivote. Entonces, la primera columna tiene pivote. Y en esa primera columna, excepto el pivote, todo lo demás es cero. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Pero en la segunda columna, que también tiene pivote, aparte del pivote está este numerito de acá. Y ese numerito de acá no es igual a 0. Entonces, como la segunda columna tiene pivote y no cumple con la condición D, entonces la matriz no es escalonada reducida. Porque en la segunda columna, que tiene pivote, hay alguien aparte del pivote que es distinto. Historia contraria sería esta otra matriz, a ver si la puedo copiar bien. Voy a copiarme esta misma con todo y sus llaves, a ver si me lo dejan. Si, por ejemplo, esta fuera la matriz, mírenla cuidadosamente. En esta matriz, las dos columnas primeras tienen pivote y en esas columnas, aparte del pivote, todo lo demás es cero. En la primera columna, miren, la primera columna, aquí tiene el pivote y todo lo demás es igual a cero. Y en la segunda columna tiene pivote y todo lo demás es igual a cero. La tercera columna no hay que mirarla porque la tercera columna no tiene pivote. Entonces solo se miran las columnas que tienen pivote y se verifica que en ellas todo lo demás sea igual a 0. Entonces, esta matriz cumple con todas las condiciones, con las 4 condiciones. Por lo tanto, esta matriz es escalonada reducida. ¿Siguen hasta ahí? ¿Sí me van a entender hasta ahí? Entonces, hay que estar muy atentos a esta última condición. Uno revisa las columnas que tienen pivote y sobre esas columnas verifica el cumplimiento de la condición que ahí se establece. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Vamos a mirar esto con toda la batería de condiciones. Entonces voy a empezar con matrices y empezamos a analizar quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Cojo matrices de 3×3 por el momento, ya cojo otras matrices. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
Esa matriz es escalonada reducida. Sí, No, ¿Por qué no? ¿Cuál cláusula no me cumple? la de la C, la de los ceros. ¿Por qué no la cumple? Porque debajo del cero debe haber un cero, ¿no? No, no. Lo que dice la cláusula C es que si hay una fila que solo tenga ceros, ¿hay alguna fila ahí que solo tenga ceros? Esa es la condición C. Vamos a mirar la condición C con cuidado. Debajo de una fila que sea igual a cero, no puede haber una fila que sea distinta de cero. O sea, esta condición aplica, y lo voy a poner acá, les voy a escribirlo acá. La condición C solo aplica o solo se revisa si hay alguna fila que tenga solo ceros. Porque la condición dice, debajo de una fila que sea igual a cero, es decir, que todas sus componentes sean cero, debajo de ella no puede haber nada. Y aquí, pues aquí lo pongo. Si no hay ninguna fila que tenga solo ceros, si no la hay, esta condición se cumple automáticamente. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro eso? sí, lo que nos decía el profe de que la fila, que es los números horizontales, si son solo ceros, lo hagamos de cuenta que es el piso. Sí, y debajo de ella no puede haber ningún otro número. Pero si solo tiene ceros, o sea, cuando la fila solo tiene ceros, como esta de acá, como esta tercera de acá. Pero en este caso no hay ninguna fila que tenga solo ceros. Entonces, esa condición se cumple automáticamente. Lo que pretende esa cláusula es evitar cosas, evitar que haya fila de ceros intermedia. Es decir, que metida dentro de la matriz haya una fila que solo tenga cero. Esa tiene que estar abajo. Eso es lo que dice, en pocas palabras, esa tercera condición. Que si hay una fila que tenga solo ceros, esa tiene que estar abajo, abajo. Eso es lo que dice literalmente. O bueno, no lo dice literalmente, pero es a lo que apunta esa tercera condición. Entonces, la condición C la cumple automáticamente, pero la condición A también, la condición B también. Y la condición D, pues revisamos los pivotes. Y entonces aquí en todas las columnas hay pivote, en las 3 columnas hay pivote, y todos los demás elementos distintos de cero, perdón, todos los demás elementos de esas columnas que tienen pivote, excepto el pivote, todas son iguales. Prácticamente lo que me dice es, donde haya pivote, tiene que estar ese pivote y lo demás tiene que ser iguales. Nada más. Eso es lo que dice la cuarta condición. Profe, Dime. y hay un sistema de 3×3 y solo el primero es 1 y el resto son ceros, ¿a eso se le puede llamar también reducible? Sí, claro. Ah, ok. O sea, pero miremos, pero no solo porque yo lo diga, revisemos las cláusulas. O sea, tú me dices esto, que tenga 1, 0, 0 y que tenga algo más. No hay. Esta. Entonces miremos cláusula por cláusula. La primera, el primer elemento distinto de 0 de la primera fila es 1. Y las otras filas son solo ceros. Entonces, pues no se revisa, ahí se cumple automáticamente para la segunda y la tercera. Entonces, se cumple la primera condición. La segunda condición no se revisa, o mejor dicho, se cumple automáticamente, pues porque solo hay un pivote. Esa condición es la que me dice que los pivotes tienen que correrse hacia la derecha. Pero si solo hay un pivote, pues debajo de él no hay más pivotes, entonces no hay que verificar si
están a la derecha o no. Entonces la condición B se cumple automáticamente. La condición C es precisamente lo que mencionaba. Aquí sí hay filas que tengan solo ceros. O sea, esa condición aplica cuando hay filas que tengan solo cero y debajo de ella, pues también hay solo ceros. Es decir, no hay nada por debajo del piso. Todo esto es el piso, por decirlo de alguna forma, de la matriz. Y debajo de ella no hay nada o no hay nada que sea distinto de cero. Y la última condición, pues como solo hay una columna con pivote, que es la primera, en esa miramos que todo lo demás sea igual a cero. Y efectivamente, en esa columna, excepto el pivote, todo lo demás es igual a cero. Esta matriz es escalonada. ¿Bien? ¿Claros? Va a poner una matriz que no sea de 3×3. Porque es en esas donde estos ejemplos o donde estas ideas son más interesantes. Necesito esto. Miren esta matriz con cuidado. Y la van a mirar y analizar con todo el cuidado posible. Votación. Votación naturalmente argumentada con respecto a la naturaleza de esta matriz. ¿Esta matriz es escalonada reducida? No. Levanten la mano aquí en persona y allá con la manita los que digan que sí es escalonada reducida. Listo, bajen la manito allá. Y ahora levanten la mano los que dicen que no, es escalonada reducida. Los que no. Diana Marcela, ¿cuál cláusula está fallando ahí? La cláusula D. ¿Por qué? Porque en la segunda fila no todo da 0 sino hay un 3. Pero Solamente... a ver, pero recordemos, entonces revisemos la condición D. Esta condición solo se revisa en las columnas que tengan pivote. Entonces yo te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los pivotes acá? El primero. Este es pivote y este es pivote. Esos son los únicos pivotes que hay. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces miremos las columnas donde hay pivote. ¿Sí o no? Ah, sí. En las columnas donde hay pivote, ¿hay algo que sea igual, distinto de 0, aparte del pivote? Mira, la primera columna. Este es el pivote, todo lo demás es 0. Tercera columna. Este es el pivote, todo lo demás es 0. ¿Sí? O sea, esa cuarta condición, y aquí la tengo escrita, la voy a poner aquí en amarillo, que no la había puesto en amarillo. Ahorita las ponemos todas en su conjunto, ponemos todo el contrato, que lo veamos todo completo. Esta cuarta me dice en las columnas que tengan pivote. Que tengan pivote. Esa cuarta condición es para las columnas que tengan pivote. Para las demás,
No hay necesidad de revisarlo. ¿Sí? ¿Sí te clarifico, Diana? Sí, señor. Perfecto. Entonces, la condición D la cumple y las otras tres condiciones anteriores las cumple. Miren, las tres primeras yo creo que son las más fáciles de verificar una vez uno tiene la intuición, porque es que las tres primeras dan el escalonamiento. Entonces, para que se cumplan con las tres primeras, gráficamente, esto tiene que verse como una escalerita en los pivotes, donde debajo de la escalerita, todo lo demás tiene que ser igual a 0. Debajo de la escalerita. O sea, aquí está la escalera hasta acá, esto está escalonado, y todo lo demás debajo de esas escaleras es igual a 0. Entonces, las tres primeras se miran fácil. Y la cuarta solo se revisa para las columnas que tengan punto. Esta matriz está o es escalonada. ¿Sí? ¿Sí nos estamos haciendo entender? Ya deben estar aburridos, voy con un ejemplo más. Simplemente, y entro a hablar rápidamente de los sistemas de ecuaciones lineales, como para cerrar esto apuntando hacia donde queremos apuntar. Les voy a poner también una matriz, ponerla así. Esto. Entonces miren la matriz con cuidado. Pongo mis corcheticos. Uno. Vamos a un número negativo de vez en cuando. Este es un club muy exclusivo. Es un club que solo admite a matrices escalonadas reducidas. A las matrices escalonadas las deja un rato en el lobby. Pero dejar entrar solo a las escalonadas reducidas. Yo les pregunto a los demás socios, ¿vamos a admitir a esta matriz? ¿La dejamos en el lobby un rato? ¿O que ni entre por la puerta? ¿Quién no vota porque la dejemos entrar a esta matriz? Profe, dijiste por qué dejemos o por qué no dejemos. No, quiero la votación por los que dicen que la dejemos entrar, que sí es escalonada reducida. Si es, levanten la mano los que están de acuerdo con que es escalonada reducida. Listo, pues, bajen la mano. Levante la mano el que piense que solo que es escalonada, pero no reducida. O sea, que solo cumple las tres primeras. ¿Tú, Juan David? ¿Aura? Vamos a discutir esto. Ya que no hay consenso entre los socios, vamos a discutir esto con cuidado. Entonces, todos estamos de acuerdo. Bueno, ¿quién dice no es ni escalonada reducida? Dejémosla en la calle, porque no es ni escalonada reducida. Es un club demasiado discriminatorio, por llamarlo así, pero tiene sus razones que veremos después para discriminar de esa manera. Entonces, dejarlo en la calle no. Entonces, hay personas que dicen que sí es escalonada, pero no es escalonada reducida. Es decir, hay personas que dicen que no cumple con la condición D. Entonces, vamos a mirar todo. Condición A, ¿se cumple? Claro que se cumple. Aquí está el pivote, aquí está el otro pivote y aquí está el otro pivote. Entonces,
rápido, cumple con la A. Con la B, miren los pivotes, ahí están escalonados. Entonces, con la B no creo que haya discusión. Con la C, pues como no hay filas que sean cero, pues esa condición se cumple automáticamente. O sea, prácticamente que uno podría decir, en la condición C, si no hay ninguna fila que sea solo cero, salte a la siguiente condición, porque esa ya se cumple. O sea, la única forma de violar la tercera cláusula es que haya una fila con ceros intercalada entre filas que sean distintas de cero. Esa es como la idea esencial. Entonces ya por lo menos al lobby llegó, pero miremos si va a entrar al blue one. Cumple con la cuarta condición, revisemos. ¿Cuáles son las columnas que tienen pivote? Las columnas que tienen pivote. La primera, la segunda y la tercera. Y en esas tres columnas se cumple con lo que se había pedido. Porque en la primera columna todo lo demás es cero, excepto el pivote. Lo mismo en la segunda y lo mismo en la tercera. La cuarta no hay necesidad de revisarla porque la cuarta no tiene pivote. Entonces, cumple las cuatro condiciones, las cuatro cláusulas, entra a las matrices escalonadas. ¿Sí clarifico eso para todos? O sea, esta cumple con las cuatro condiciones. Bien, ¿cómo está la matriz? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Para la cuarta regla, Sí. que debe ser cero, ¿no se hace sumatorias de las filas? No. No, ¿por qué? No. La condición cuarta es muy específica. La cuarta condición es en la columna tal y como está en la matriz, excepto en las columnas que están escalonadas, que tienen pivote, perdón, excepto el pivote, todo lo demás es cero. Aquí no se hacen sumatorias ni nada. O sea, esta es una condición que se revisa sobre la matriz, sin necesidad de hacerle una operación adicional. Ok. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Naturalmente habrá ejemplos, y eso lo revisaremos en unas actividades posteriores, que pueden llevar un poquitico más como de duda. Pero por eso nuestro marco legal son las cuatro cláusulas, que las voy a presentar todas en su conjunto. Este es el contrato. Este es el contrato nuevo. Las cuatro cláusulas explícitas, tal y como las van a ver en cualquier libro de álgebra lineal. Entonces, las cumplen las tres primeras, es escalonada. ¿Para qué nos sirven las escalonadas? Ya veremos después que con matrices escalonadas algo se puede hacer. Pero el contrato completo son con las cuatro cláusulas completas. Eso es lo que hace que una matriz sea escalonada. Ya miraremos más ejemplos, o ya analizaremos estos conceptos con más detalle, pero ya en un marco más amplio. Aquí tengo un montón de ejemplos ya hechos. Tal vez cuando les comparta el archivo, yo eso compartir el archivo, la cápsula explicativa, la hago con cierta periodicidad. O sea, cuando yo vea que hay como un tema concluido y que vamos a iniciar una actividad evaluativa, es cuando yo comparto esa cápsula explicativa concreta en el PDF. Entonces, cuando eso pase, posiblemente les comparta todos estos ejemplos, que tengo un montón. Porque quiero saltar, antes de irnos, a los sistemas de ecuaciones lineales. O sea, al fin y al cabo de eso hemos venido hablando hace tiempo. Entonces, lo que acabamos de hacer es como un pequeño desvío hacia la teoría para devolvernos a los sistemas de ecuaciones. Entonces, quiero que miren la definición. Un sistema de ecuaciones lineales se denomina escalonado reducido
si la parte izquierda de la representación matricial es una matriz escalonada reducida. Entonces, voy a contextualizar nuevamente. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, yo lo puedo escribir matricialmente. Y eso lo veíamos la clase anterior. Y cuando yo escribo matricialmente el sistema de ecuaciones lineales, hay dos bloques que están separados por una línea vertical. ¿Sí recuerdan eso de la representación matricial? Eso lo vimos el lunes, perdón, si no estoy mal. Sí lo vimos, ¿cierto? ¿Lunes o martes? Sí lo vimos, ¿cierto? Sí, profe. Que yo tengo mi sistema y entonces cojo los coeficientes, y cuando cojo los coeficientes, entonces formo una matriz donde está el igual, pongo una línea vertical y al lado derecho pongo lo que está al lado derecho del sistema de ecuaciones lineales, que es lo que uno llama los términos independientes. Entonces, si cuando yo tengo la representación matricial, la parte de la izquierda, y aquí me centro solo en la parte de la izquierda, si la parte de la izquierda es una matriz escalonada reducida, entonces el sistema se llama escalonado reducido. Entonces, miren este ejemplo, y este ejemplo es muy particular. Miren el sistema de ecuaciones lineales que planteo. ¿Que hay muchos ceros? Sí, hay muchos ceros. Hay muchísimos ceros en ese sistema de ecuaciones. Hay muchos coeficientes, pero eso puede pasar. Eso puede pasar. En teoría, en los sistemas de ecuaciones lineales pueden haber, por decirlo de alguna forma, cualquier tipo de coeficiente. Positivos, negativos, ceros. Y entonces este está lleno de ceros. Y esta es la representación matricial de ese sistema de ecuaciones lineales. Naturalmente, cuando todo es cero, cuando hay un coeficiente cero, comúnmente no se escribe. Es decir, comúnmente el sistema vendría así. Esto no se escribiría, esto no se escribiría, y pues como aquí todo es cero, todo esto se convertiría en cero. Entonces, esa sería la forma estándar de escribir el sistema de ecuaciones lineales. Pero como por dar claridad a la teoría, lo escribo con todos los procesos. Y esta es la representación matricial. Y la matriz de la izquierda, que es esta de acá, que es lo que uno llama la matriz de coeficientes, esa es una matriz escalonada reducida. Mírenla. Esta matriz, la parte izquierda, cumple con todo el contrato. Cumple con todas las cláusulas del contrato. Entonces, el sistema es escalonado reducido. Pues lo que uno llama un sistema de ecuaciones lineales escalonado reducido. Entonces, la idea es sencilla. O sea, una vez hemos revisado toda la teoría que hemos visto durante toda la clase, la idea es sencilla. Cojo un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales. Lo represento matricialmente. Y si la parte de la izquierda de la representación matricial es una matriz escalonada reducida, todo el sistema se llama escalonado reducido. Entonces, dense cuenta que acá, para esta caracterización, la parte de la derecha no es importante. Lo que es importante es la matriz de coeficientes. La matriz que está al lado izquierdo de la representación. Y entonces, la pregunta que surge naturalmente es, ¿y por qué son importantes los sistemas escalonados reducidos? Y el discurso que voy a dar a continuación
puede que los deje un poquitico inconformes, pero es el discurso con respecto a esto. Un sistema escalonado reducido se soluciona casi que automáticamente. O sea, prácticamente que ya está solucionado. Cuando uno tiene la suerte de encontrarse con un sistema escalonado reducido, prácticamente que solucionarlo es inmediato. Prácticamente que solo es cuestión de despejar y ya está solucionado el sistema. Más aún, cuando un sistema es escalonado reducido, y eso lo discutiremos después, cuando un sistema es escalonado reducido, rápidamente uno puede ver cuántas soluciones tiene. Prácticamente que uno puede decir rápidamente, tiene una solución, o no tiene solución. Esos criterios los discutiremos después. Entonces, cuando uno tiene la suerte de encontrarse con un sistema de ecuaciones lineales reducido, prácticamente que ya está solucionado ese sistema. El problema es que casi ningún sistema es escalonado reducido. Y entonces aquí es cuando ustedes dicen, entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué toda esta clase? Si casi ningún sistema es escalonado reducido. Pues resulta que la idea del método de Gauss-Jordan es transformar sistemas de ecuaciones lineales en sistemas de ecuaciones escalonados reducidos. O sea, a priori, el sistema que uno le da no es escalonado reducido. Pero a partir del método de Gauss-Jordan, que ese lo discutiremos a partir de la próxima clase, vamos a ver cómo coger cualquier sistema y convertirlo en un sistema escalonado reducido. Y a partir de eso, solucionaríamos el correspondiente sistema. ¿Me ibas a decir algo, Diana? No, súper. Entonces, para cerrar, denme un minuto y cerramos. La importancia de la definición que vimos hoy, en el contexto de lo que vamos a ver después, es que esa definición es la que me va a permitir saber cuándo he terminado de resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, necesitamos tener claro estos conceptos para poder saber cuándo ya hemos solucionado el correspondiente. Eso es lo que vamos a discutir la próxima clase. Cómo convertir un sistema de ecuaciones lineales cualquiera en un sistema escalonado reducido. Y a partir de eso, cómo solucionar el correspondiente. Eso era lo que quería presentarles el día de hoy. Nos veríamos entonces el lunes. No, el lunes no nos veríamos. El lunes es festivo. Nos veríamos hasta de hoy en día para continuar con este trabajo. Les recomiendo la actividad evaluativa. Por favor, subirla a la plataforma antes del viernes. En el caso de Rosa, por favor, enviármelo por correo electrónico antes del viernes, preferiblemente en archivo PDF. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Gracias a ustedes por su tiempo y su paciencia. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Hasta luego, profe. Profe. Chao, profe. No, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. ¿Me regalaron unos Muy bien, muy bien. Profe, Dime. profe, lo que pasa es que en Moodle, pero es que a mí no me aparece tampoco las clases grabadas ni nada. ¿Cómo así las clases trabajadas? O sea, las clases grabadas de usted o los talleres no me aparecen en Moodle. Déjame mirar tu nombre, un segundo. Lady Karina Rea Ramos. Lady Karina.
O sea, tú no estás en Moodle, o mejor dicho, no tienes este curso en Moodle. No, profe. Yo les había preguntado, por favor. Sí, cuando lo que digan- pasa es que mi internet es tan lento que la verdad ya estabas explicando la clase y no quise interrumpir. Listo. No, pero yo había preguntado desde la clase pasada. La clase pasada también había preguntado si estaba o no estaba. Ya, Clase presencial. ya te acabo de inscribir a Moodle. Lady Karina Urrea Ramos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces entras, ahí está el curso y ahí aparecen las clases anteriores. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No, a ti, que estés muy bien. Cualquier cosa me envías un correo. Listo, gracias. Ya te dejo de grabar acá y me comentas.